Aunque no le vamos a mover mucho porque vamos a estar en un pasaje bíblico, ahí en el libro de los Romanos, capítulo 1. Vamos a hacer lectura, mis hermanos, y enseguida oramos para que el Señor tome control de este tiempo. Versículo 18 en adelante. ¿Me dicen un amén? Sí, estamos ahí. En las articulaciones, tiene un dolor en el cuello, un dolor en el brazo, en el antebrazo, dolor en sus manos. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen contra injusticia la verdad. ¿Se dice así, verdad? Es que aquí como que está rayado, no se ve la letra, hermanos. Discúlpeme, que me detuve ahí. Entonces dice la Escritura: con injusticia la verdad. Amén. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, aquí también está rayado, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué, hermanos? Porque no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Vamos a dar gracias a Dios Padre que estás en los cielos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque es fiel y justa, Señor, para enseñarnos y redarguir nuestros corazones, Padre. Dios, en esta mañana nos ponemos en tus manos, pidiéndote de tu gracia, pidiéndote de tu Espíritu, que seas tú, Señor, enseñándonos
revelándonos, Padre, tu palabra, Señor. Una de las formas, Señor, en que podemos decir que podemos escuchar tu voz es a través de tu palabra. Y en esta tarde, Señor, nos acercamos a ti con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino llevarla por obra en nuestras vidas. Que no seamos oidores solamente, Padre, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo estorbo, Padre, que esté en nuestros corazones, en nuestra mente, queriendo desviarnos, Padre, de estar en este lugar, de estar atentos, Señor, a tu palabra. Danos, Señor, entendimiento y sabiduría para que podamos, Señor, ver, Señor, tu consejo en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que la ira de Dios se revela. ¿Contra quién? Contra la impiedad y la desobediencia del hombre. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos un concepto malo acerca de los tributos de Dios y pensamos que nada más Dios es amor, ¿verdad? Y nos aferramos nada más a ese atributo, haciendo a un lado los otros atributos que Dios tiene y que Dios quiere que nosotros conozcamos para que no vengamos ante su presencia y digamos, es que nadie me lo dijo, o es que yo no sabía que eras tú así, Dios. Yo no sabía que tú te enojabas. Yo no sabía que tú castigabas el pecado. Y en esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios quiere que nosotros evitemos en nuestras vidas. Lo que acabamos de leer es un pasaje bíblico, hermanos, donde Pablo habla a los romanos, donde le está explicando acerca de cómo la ira de Dios se revela en contra de aquellas personas que hacen todo lo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Mas sin embargo, hermanos, no nos vamos muy lejos, ¿verdad? Hoy en día la gente prefiere hacer las cosas a su manera, a su forma de pensar, a su forma de sentir, a su forma de yo creo, yo siento y yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que esto va así. Y muchas de las veces, no sé si le ha tocado que le dicen, es que es lo que tú piensas, pero yo pienso de esta forma. No, es que es la forma en la que tú lo miras, pero yo lo miro de esta forma. Y no es la forma en que nosotros miremos la palabra, sino la forma en que el Espíritu Santo revela su palabra en nuestro corazón. Si la revelación del Espíritu Santo, hermanos, nos dice que estamos mal, es porque estamos mal, ¿verdad? Ay, disculpen porque siento que me está cayendo polvito, ¿verdad? Y eso que no paro de hablar, quién sabe por qué me pasa esto. Es raro. Y hay a veces, mis hermanos, que hacemos a un lado cuando Dios nos dice que nos apartemos si no hay consecuencias de lo que hacemos. Tristemente, hermanos, hoy en día nosotros como hijos de Dios ignoramos de que Dios puede llevarnos a un tiempo, hermanos, a un tiempo de llamada de atención, ¿verdad? O de regaño, o de castigo, si lo podemos ver de esa manera. Porque muchos de nosotros a veces pensamos que Dios no castiga. Y muchas de las veces se nos ha predicado aquí de que al que Dios ama, corrige, ¿verdad? Y si Dios no nos corrige, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que no somos hijos de Él. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos? El diablo, porque aquí no hay de 3 sopas, ¿verdad? No hay de 4, no hay de 5. Nada más hay 2. O somos hijos de Dios, o somos de aquel, ¿verdad? Por eso Jesús les decía a los escribas, ¿vosotros de quién sois hijos, verdad? De vuestro padre el diablo. Y les dice, ¿por qué? Porque me quieren matar.
simplemente. Y luego Dios viene y nos dice, tú eres hijo del diablo. ¿Por qué, Dios, si yo te sigo? Porque no me quieres obedecer. No te quieres apartar. No quieres hacer mi voluntad. Y por tanto no quieres hacer mi voluntad. Entonces, ¿de quién eres hijo? No, pero es que soy hijo desobediente. ¿Y de quién son los hijos desobedientes? La revelación de la ira de Dios, hermanos, está totalmente completa en estos pasajes que acabamos de leer. Hoy en día, hermanos, debemos de escudriñar la palabra y echar un vistazo acerca de lo que Dios revela y nos dice cuando nosotros andamos mal delante de Él. Hoy en día a nosotros, como hijos de Dios, se nos hace fácil cometer pecado. Y se nos hace fácil cometer pecado, hermanos, porque se nos viene a la mente y decimos, bueno, que cabo Dios es justo, ¿verdad? Dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ahí, mis hermanos, estamos entrando en una área, hermanos, peligrosa. Porque no solamente estamos cometiendo pecado deliberadamente, sino que ¿qué? Nos vamos a convertir en ¿qué? En personas pecadoras. Y dice la palabra de Dios que Dios aborrece al pecador. Y no me puede decir, hermano, no se vaya al extremo, es que así dice la palabra. Una cosa es cometer una falta, un error, un pecado, pero no queriéndolo hacer voluntariamente. Como dice Pablo, dice, es que hay cosas que no quiero hacer y de repente las hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Hasta que no seamos revestidos, hasta que no seamos levantados, hasta que no seamos transformados, ese cuerpo, hermanos, va a estar sujeto al pecado. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué decimos que Dios nos lavó? Sí, Dios nos ha lavado, pero estamos en este mundo. O me va usted a decir, no, yo ya no tengo tentaciones, yo ya no he pecado, desde que le entregué mi vida a Cristo, yo ya no he pecado. Es imposible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. El problema es cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las pasiones de este mundo. Y que dicen, ¿qué tanto es una, verdad? ¿Qué tanto es una mentirita? Nada. Además es para hacer el bien. No. ¿Qué tanto es una, como dicen por ahí, una cervecita, verdad? ¿Qué tanto es una? O de una en una se va haciendo costumbre. ¿Qué tanto es una fiestecita de ir ahí a echar el zapateado, verdad? ¿Qué tanto? O sea, es una vez al mes. Que cabo voy y me arrepiento. Que cabo Dios es fiel y justo para perdonarnos si le pedimos perdón. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A veces nosotros sacamos excusas, hermanos, y decimos, no, que cabo, pues Dios, no, ya se tardó Dios, ya hace 2000 años me anda predicando de que Cristo viene y no ha venido. Y dijeron que no íbamos a llegar al 2000 y ya estamos en el 2025. ¿Se acuerdan de aquel tiempo en el 2000? Todos apresurados, que porque se iban a resetear las computadoras, que se iba a ir la luz. Hoy en día, mis hermanos,
Están pasando cosas que en aquel tiempo temíamos y ahora están pasando, pero ya no hay temor. Ya las cosas a veces las vemos, que hubo un apagón en tal estado, que hubo un apagón en tal país, no pasa nada, ¿verdad? Mientras no nos afecte a nosotros, todo está bien. Que hubo un incendio forestal en tal país y que en un día lo apagaron. Qué bueno, ¿verdad? Que lo apagaron. Pero no analizamos las cosas, mis hermanos, y no buscamos las señales que dice la Escritura para que nosotros sepamos cuando viene Cristo por su iglesia. Dejamos de ver las cosas en el mundo, hermano, las señales, y ya no hay entusiasmo en nuestras vidas, ya no hay esperanza de decir, Cristo viene por su iglesia. Vemos cómo el mundo se está destruyendo en cosas, ya sean naturales, o sean cosas que el hombre provoca. E incluso la moralidad del hombre, hermano, está siendo pisoteada a pasos agigantados. ¿Sí? Hoy, como dice la palabra de Dios, fíjese, en aquel entonces, hermano, ya hace 2000 años atrás, Pablo decía que los hombres se entregaban unos con otros. O sea, esto no es nuevo, hermanos, para nosotros o para las cosas de Dios. Esto, hermanos, ya viene no solamente de los tiempos de Pablo o de Jesús, sino desde tiempos antiguos. Nos corremos hasta Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De cómo los hombres, hermanos, buscaban hacer todo lo contrario a la naturaleza que Dios había establecido. Y no podemos decir que Dios se ha equivocado o que Dios lo permite, porque Dios no permite las cosas. Dios no pasa por alto las cosas, sino porque fue y destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque hacían todo lo contrario a Dios. Todo lo que Pablo aquí describió, hermanos, es lo que sucedió allá en Sodoma. Y lo que actualmente está pasando hoy en nuestra sociedad. El problema del ser humano, hermanos, aún de los cristianos, es que tratamos de justificar el pecado. Tratamos de hacer, decir, es que pues yo hice esto por culpa de mis padres. Y ahí ya se agarran, ¿verdad? Oye, es que mis papás hicieron esto, hicieron aquello, nunca me pusieron atención y por eso yo soy así. Y quitamos el enfoque del pecado que hizo la persona. No sé si usted se ha fijado hoy en día cuando agarran a un delincuente. Hace poco, no hace mucho, agarraron a una persona, hermanos, y la culparon de haber golpeado a otra persona, a un varón. Pero esta persona que culparon relata su historia y dice que él estaba en su casa y de repente escuchó ruidos en la azotea y empezó a revisar y estaba su vecino. Estaba su vecino y ¿qué cree que estaba haciendo? No estaba robando, pero se estaba drogando. Entonces, ¿a usted le gustaría que su vecino entrara a su casa y se drogara? Aunque esté en la azotea, está en su casa. No porque esté en el patio, no está dentro de su casa. Está en su casa. O porque está allá afuera del porche, no va a hacer algo. Si tiene su casa ahí luego, ¿verdad? Para que haga sus cosas. Entonces este señor le llamó la atención a su vecino. Y no estamos hablando de otro país o de otra ciudad, hermanos, estamos hablando aquí de la comarca. No sé si usted escuchó esa noticia. Y este varón se levantó contra el dueño de la casa. Se levantó a golpearlo. ¿Qué hizo el señor de la casa? Pues se defendió.
Se defendió y al estar defendiéndose, pues lastimó a la persona. La tuvo que lastimar para someterla y amarrarlo, para entonces hablarle a la policía para que vinieran por él. Pero una vez que vinieron la policía, hermanos, desataron al vecino, en este caso pues era un delincuente. Pues lo soltaron y le dieron atención médica y se lo llevaron al hospital y lo internaron. Y le dijeron al dueño de la casa, pues necesitamos que vaya a la comisaría para que declare lo que pasó. Dice, pero si yo ya les dije todo, ¿para qué quieren que vaya a la comisaría? Si ya les dije todo. Además, ¿por qué me quieren llevar en una patrulla y atrás? Pues total se lo llevaron. Y de ahí ya no salió. ¿Por qué? Porque sus cargos, ¿cuáles eran? De haber golpeado al delincuente. Y dije eso, hermano, no quedó ahí. Lo que es la injusticia del hombre. Pues la familia del vecino se enteró que habían golpeado al señor. Pues estos vecinos fueron y golpearon a la señora y al hijo y les quebraron sus brazos. ¿Y qué hizo la policía? Nada. Y aquellos sí vinieron y se metieron. Y Ángel Carrillo, hermanos, estaba tan furioso. Era una persona que no tiene a Cristo, es un reportero. Estaba tan furioso de lo que estaba pasando y decía, ahora resulta que no voy a poder defender a mi familia, porque si la defiendo, voy a parar en la cárcel. ¿Hasta dónde estamos llegando hoy en día acerca de la moralidad del ser humano? Hoy en día toda la justicia se está distorsionando. Ahora ya no le puedes decir al pecado, pecado. Ya no le puedes decir a las cosas como son, porque si le llamas como son, pues nos metemos en un lío. Y eso es poco para lo que viene. Eso es poco para lo que viene, porque va a llegar un momento, hermanos, en que ya no vamos a poder mencionar el nombre de Jesucristo. Porque va a ser una ofensa para la sociedad. Pero dice la Escritura que la ira de Dios se va a levantar contra ellos. Y contra todos aquellos, hermanos, que hacen la iniquidad contra Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hijos de Dios, en lugar de seguir para adelante, en lugar de seguir caminando y de estar extorsionando tanto a nuestras familias, a familiares, a vecinos, nos dejamos llevar por sus ideas. Hay a veces que tienen una idea el compañero o vecino y nosotros nos quedamos callados. Y decimos, no, pues no sé, allá él. Cuando tenemos la palabra y decirles, oigan, pero están mal. Cuando lee la palabra, hermanos, ¿cómo reaccionaban los discípulos en aquel entonces? ¿Cómo reaccionaban? ¿Se acuerda de una escena cuando Pedro está delante, o más bien Pablo, estaba en una ciudad y estaba una adivina, ¿verdad? Y le estaba diciendo quiénes eran, hasta que Pablo, que se enojó, la reprendió y le echó fuera el demonio. O sea, hizo un bien, pero por hacer ese bien toda la gente se le echó encima, y más aquellos que la traían como para ganancia, se le echaron encima. ¿Y qué hicieron? Los apedrearon. También Pablo en una ocasión también se presentó algo así, y con un brujo. Este brujo, hermanos, según esto, se había convertido al cristianismo. Pero al ver que los discípulos
oraban por las personas y que el Espíritu Santo se derramaba sobre toda sobre toda persona que estaba allí. Esta persona, este brujo, quiso comprar ese don. Y Pedro pues también se enojó, ¿verdad? Y lo reprendió. ¿Y cuántos de nosotros hemos reprendido algo así? Contra aquellos que hablan puras, pues, cosas que no son, hermanos. Puras ofensas, puras blasfemias. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de poner un freno y decirles, espérense. Acuérdense que tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo observa. No porque ustedes no crean, quiere decir que se van a salvar de esa justicia de Dios. No porque ustedes anden en el mundo y digan que no existe Dios, se van a salvar de la condenación divina. Porque el Dios que yo creo es el creador de todas las cosas, es el Dios de toda la creación. Y si usted no quiere recibir al Señor, no quiere acercarse a Dios, no significa que usted va a ser ignorado. Al contrario, la Biblia dice que va a ser castigado por ignorar a Dios y por hacer las cosas abominables que Dios aborrece. No somos capaces de decirle a las personas, estás mal, detente. En una ocasión había una persona ahí en el trabajo, y esta persona, hermanos, empezaba a hablar de su pareja, ¿verdad? Como esposa. Pero de repente a él se le ocurrió contarnos su situación, solito. Y resultaba que esa persona pues era divorciada. Y después tenía otra persona y no estaban casados. Entonces, ahí, hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿O cuál es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Es hacerle ver a las personas el mal en el que están. No con el propósito de hacerlas sentir mal, aunque se deben de sentir mal. No con el propósito de rechazarlas o menospreciarlas, sino con el propósito de que sus almas sean entregadas a Cristo y sean salvas de la condenación eterna. Y a esta persona, por más que le decíamos, hermanos, de que estaba mal delante del Señor y que no estaba bien de que él se jactara y diciendo, es que mi pareja o mi esposa, no, porque no es tu esposa, bíblicamente es tu amante. Es tu amante y no estás ni casado y estás en adulterio. Estás mal delante de Dios. Aunque no seas cristiano, estás mal delante de Dios. Aunque no creas en Dios, estás mal delante de Dios. No porque el gobierno, hermanos, te conceda una ley que diga que es lícito que un hombre se case con un hombre, que una mujer se case con una mujer, no significa que ellos estén bien o que Dios lo haya aprobado. Porque muchas de las veces decimos, pues la Biblia dice que las leyes que están es porque Dios las permite, ¿no? Porque las Dios estableció, ¿no? Esas leyes, hermanos, que están fuera de la voluntad de Dios, son leyes que el hombre pone, ¿para qué? Para complacerse a sí mismo. Ahora resulta, hermanos, que hay leyes que se están aprobando para que una persona adulta tenga relaciones con un niño y no les digan nada. Y no estamos yendo a lejos, hermanos, en nuestro país. Para que no diga, está en China, todavía falta que llegue, como la pandemia. Está en China, ¿no? Y aquí que llegue, pues ya vino Cristo, ¿no? Estamos en México y están pasando esas cosas. La ira de Dios se revela, hermanos, en contra de la impiedad y la injusticia que el hombre hace.
Y hay 3 versículos, hermanos, que vamos a tocar. Apenas estoy calentando, mis hermanitos. No se crea. Esta enseñanza, hermanos, la dividí en 3 partes. ¿Y sabe por qué la dividí en 3 partes? Para agarrar vuelo. No, hermanos, pues, es que sí está larguita, pero quiero que veamos todo lo que el Señor nos enseña a través de estos pasajes para que podamos entender la magnitud de la maldad, hermanos, que a veces nosotros cometemos sin ponernos un freno, porque hay veces venimos a la iglesia y recapacitamos, ¿verdad? ¿Cuántos se van aquí los domingos diciendo, sí, ya me voy a portar bien? ¿Cuántos se han ido así? Todos, ¿verdad? Cada domingo nos vamos a, sí, ya me voy a portar bien. Pero llega el lunes y ¿qué iba a hacer en esta semana? Voy a hacer esto, voy a ver la novela. Y empezamos la semana, ¿verdad? Y cuando llega el domingo nos acordamos que habíamos hecho una promesa ante Dios de apartarnos para Él. Y volvemos otra vez a nuestras casas los domingos y decimos, ahora sí, ya me voy a portar bien. Ya me voy a apartar de la chusma, ¿verdad? O de la gente que hace lo malo delante de Dios. O de la gente que dice malas palabras. O de la gente que nomás está ahí nomás haciendo lo malo. Ya me voy a apartar de ellos porque no quieren entender, no quieren conocer a Dios. Y si no quieren, ¿para qué estoy ahí? Si no les voy a hablar de Cristo, ¿para qué estoy ahí con ellos? Y si voy a estar ahí es para que yo les hable de Cristo, les hable de la misericordia de Dios, les hable de la ira de Dios también, ¿por qué no? Y decirles, mira, si te vas por este rumbo, vas a terminar a una eternidad sin Dios y la ira de Dios va a estar sobre de ti, porque incluso ya de por sí ya está, porque te rehusas en creer en su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo, ¿qué dice? Es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ya con esto ya de por sí ya es un caos, ¿verdad? Ya es para pensarse. Ya es para decir, pues ya no, pues si me voy a acercar con ese propósito. Si voy a estar con ellos, es para hablarles de la misericordia de Dios. Y de que si no se arrepienten, va a venir la ira de Dios contra ellos. Y en ocasiones nosotros mismos debemos de examinarnos. Pero dice la Biblia en 3 versículos. En el versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia. ¿Verdad que sí? Luego versículo 26 dice, vuelve a decir, por esto Dios los entregó ¿a qué, hermanos? A pasiones vergonzosas. Y luego en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, cuando nosotros ignoramos las representaciones de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios nos entrega. Ay de nosotros cuando Dios nos entregue. Ay de nosotros. Porque a veces jugamos con la misericordia de Dios. A veces decimos, que al cabo Dios me perdona. Que al cabo Dios es bueno. Sí, hermanos, en eso no nos equivocamos. El problema es que, bueno, sí, cometí el pecado, pero no vivir en el pecado. No estar ahí en el pecado. Si en esta semana pequé de lo mismo 5 veces cada día, pues ahí tiene que haber un foco de alerta, ¿verdad? De esos, una alarma de que estás
alejando de Dios. Y si nosotros no ponemos una alerta, una alarma, pues Dios nos va a entregar a pasiones que desordenadas, a una mente que y también nos entrega a la inmundicia, que son 3 puntos, hermanos, que vamos a tocar la próxima vez que Dios me dé la oportunidad. Pero Dios nos entrega. Y no tenemos que pasar por alto esa palabra o esa frase que dice Dios los entrega. Porque a veces es fácil pensar y decir, bueno, eso es para la sociedad, para la gente de afuera. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Se acuerda de un pasaje bíblico donde Pablo dice que él entrega a 2 personas a Satanás? Y a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué los entregó? ¿Por qué llegó hasta ese extremo? Se supone que Dios es el que nos entrega, no él, no la persona. El detalle aquí, hermanos, es que a veces nosotros nos aferramos a cosas que no le agradan a Dios. Y creemos, hermanos, que estamos bien delante de Dios. Y una de las cosas que Pablo siempre ponía en énfasis en una iglesia, hermanos, era que había un pecado de inmoralidad. Dice la Escritura que el hijo estaba con la mujer de su padre. Y lo más triste, decía Pablo, lo más triste de todo es que la iglesia está así, sin decirles nada. Estamos dormidos, dice Pablo. Están envanecidos. No los amonestan. Ellos piensan que están bien delante de Dios porque van a la iglesia, dan ofrendas, dan diezmos. Bueno, si es que dan, ¿verdad? Participan en las actividades, participan en aquello, participan en esto. Pero a veces la iglesia, hermanos, nos adormecemos y pasamos por alto. Una de las cosas que yo veo aquí, hermanos, es que Dios no pasa por alto nada. Porque dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si nosotros sembramos, ¿qué, hermanos? Inmoralidad, ¿qué vamos a cosechar? Ira de Dios, ¿verdad? Si nosotros sembramos mentiras, ¿qué vamos a cosechar? Ira de Dios. Justicia de Dios. Y no nada más nos hacemos a que Dios nos perdone y ya. Sí, pero hay que hacerlo con un corazón contrito y humillado, porque dice la Escritura que de eso Dios no los desprecia, sino que lo mira con agrado, pero porque lo hace con un corazón contrito y humillado delante de Dios, porque sabe que esa persona ya no va a volver a hacer lo mismo que había hecho. Pero si nosotros venimos y lloramos y le decimos a Dios, perdóname, pero si ese corazón no es contrito, no es humillado delante de Dios, pues ¿qué va a pasar? Va a seguir igual. Va a seguir como si nada hubiera pasado. La palabra de Dios aquí nos dice que los hombres no tomaron en cuenta a Dios. ¿Qué no es tomar en cuenta a Dios, hermanos? No nada más en el pecado, ¿eh? Bueno, todo aquello que es contra Dios es pecado. Dice la Escritura que saber lo bueno y no hacerlo nos es contado como pecado. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, es fácil caer en una rutina de pecado o en una rutina de
de estar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, e incluso en contra de uno mismo. Como ignoraron a Dios, dice la Escritura, que Dios nos entrega a una mente reprobada. Y vamos a estar viendo esos 3 puntos en otro tiempo, para desglosarlos como deben de. ¿A qué se refiere a la inmundicia? ¿A qué se refiere a una mente reprobada? ¿O a qué se refiere a pasiones vergonzosas? ¿A qué se refieren esas 3 cosas donde Dios los entrega? ¿Por qué? Porque ignoran a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que Dios es bueno para con nosotros. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero siempre y cuando nosotros lo hagamos de corazón. Y si lo hacemos de corazón y que no cumplamos nuestra palabra, pues pidámosle a Dios misericordia y que cambie, transforme nuestro corazón, que nos ayude a guardarlo. Porque hay a veces que nosotros queremos guardarlo y no guardamos nada. La Escritura dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que tomar en cuenta lo que hablamos, lo que expresamos, lo que decimos. Porque si no lo tomamos en cuenta, no nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón. Así que, como hijos de Dios, mis hermanos, tomemos en cuenta sus mandatos, su dirección y sus consejos. Porque ¿cuántos nosotros hemos pedido consejo a Dios? Hasta para ir a la tienda, hermano. Hay veces que decimos, ve a la tienda, sí, ¿a qué voy? Pues a ver qué te traes. Hay que pedirle a Dios dirección, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿Al súper? ¿A qué? Pues a ver, ¿a qué me traigo al súper? Hay unos que sí van al mandado, ¿verdad? Hay otros que, no, nada más voy por un litro de aceite y se trae todo. El hermano Mario no puede traer dinero porque se trae todo, hermano. Nada más miro algo en oferta y me lo traigo. Aunque ya lo tenga en la casa. Que está repetido. Ya nada más llego y los emociono y ya no me dicen nada. Estaba esto en oferta. Antes de que me diga, pero esto no te lo encargué. No, pero estaba en oferta. No, hermanos, vengamos a Dios con sinceridad, ¿verdad? Y que nosotros tengamos la capacidad de decirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Así como lo dijo Pablo en aquel momento cuando se le apareció Jesús. Y que Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Señor. Si quiere ponerse en sus pies, vamos a entonar este canto. Yo creo que todos nos lo sabemos. Y si no se lo sabe, pues escúchelo y medítelo. Y vamos a hacer ese compromiso con Dios de entregarnos a Él y dejar que Él sea el poder de nuestros corazones. Quiero más de ti y habitar en tu
presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, díselo con todo su corazón, mi hermano. Porque la única manera de poder vencer al pecado es que seamos llenos del Espíritu Santo. Es que seamos llenos de la presencia de Dios. A veces queremos enfrentarnos al mundo, mis hermanos, sin la protección divina, sin pedirle a Dios que nos acompañe. A veces queremos vencer nuestro vaso vacío. Hay que pedirle al Señor fortaleza, hay que pedirle al Señor llenura de su Espíritu, que nos llene cada vez que nos acerquemos a Él. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh sí, Señor. Queremos dejar de tomar decisiones, Señor. Quiero más de ti. Queremos empezar, Señor, a aprender a escuchar tu voz. Y habitar en Aprender, Señor, a pedir tu consejo cada vez, Señor, que vamos a hacer algo en nuestras vidas. para que crezcas. Quizás, Señor, nos hemos dejado arrastrar por este tiempo, Y cada día seré por las cosas de este mundo. más como Pero hoy, Señor, queremos acercarnos a ti si yo y ser más como tú, Señor. quiero más de ti. Acercarnos a ti, Señor, a llenarnos de tu presencia, a mirar las cosas, Señor, como tú las ves, no como nosotros las miramos. Y cuando tú nos dices que no, Señor, Para es que que nosotros no lo crezcas hagamos, tú. sino que dejemos que seas tú, Cada día Señor, quien ore alrededor de nuestras vidas. más como tú. Gracias, gracias, Señor, que eres bueno. Porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras fallas, Señor, tú eres bueno, eres fiel y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser sinceros contigo, porque quizás hay cosas, Padre, que nos cuesta mucho dejar, que hay cosas, Señor, que no queremos hacer, pero al final, Señor, terminamos haciéndolas. Y en estas áreas, Señor, queremos que seas tú a través de tu Espíritu, redarguyendo nuestros corazones, para que cada vez, Señor, que nosotros queramos hacer algo que no esté bien delante de ti, seas tú, Señor, a través de tu poder, alejándonos, Padre, de esa cosa, Padre, que no queremos hacer, de esa tentación, Señor, no en nuestras fuerzas, pero en las tuyas. Gracias, porque eres bueno. Oh, Señor, limpia nuestra mente. Limpia, Señor, nuestros corazones. Yo quiero menguar Y guárdanos, Señor. para que crezcas tú, Jesús. Te glorificamos. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.